Hola, muy buenas tardes, estimados alumnos de la universidad. ¿Cómo están? Se saluda la doctora Rosa Reategui del Hospital Guillermo Almenara. Bueno, les doy la bienvenida a todos. Voy a dictar varios tópicos. En realidad me han dado una hora para dictar varios temas relacionados principalmente a la patología urológica en la mujer. Vamos a hablar sobre fístulas urogenitales, el síndrome urogenital de la mujer, la incontinencia urinaria y como último tema de hoy día sobre vejiga neurogénica, ¿no? Que es un tema que involucra a muchas especialidades, no solamente a la especialidad urológica. Bueno, como el tema es bastante amplio y el tiempo corto, voy a empezar en este momento. En una hora, chao. Ya, entonces, vamos a empezar, ¿no? En relación a las fístulas urogenitales, ¿ya? Vamos a compartir. Ya, entonces, vamos a empezar. Agradezco su atención. Recién tenemos a 28 alumnos. Bueno, ya les he explicado todo lo que voy a dictar, ¿no? En relación a fístulas del aparato urinario, vamos a explicar qué cosa es una fístula. La fístula es una comunicación entre dos órganos, o sea, entre dos superficies epitelizadas debido a una lesión de alguno de los dos órganos. Eh, y al hacerse una lesión compromete al otro órgano y es un canal que comunica a dos órganos, ¿no? A dos superficies epitelizadas, eso es una fístula. Pero referente al aparato urinario, es, es esto que les he explicado, ¿no? Esta alteración permite el paso del contenido de una cavidad a otra. Por ejemplo, la fístula vésico-vaginal, que es la fístula más común, permite el pasaje de la orina de la vejiga hacia la vagina, ¿no? Generalmente eso es debido a intervenciones quirúrgicas, generalmente intervenciones ginecológicas, también o de cirugía general. Una cirugía de intestino puede provocar una fístula eh, del intestino hacia la vejiga o hacia la vagina, ¿no? Pero también se pueden deber a procesos inflamatorios, divertículos del colon que colindan con la vejiga. Al inflamarse van a perforar la vejiga y se produce una fístula enterovesical. Generalmente se toma el nombre de los dos superficies que están involucradas, ¿no? Entonces vamos a clasificar a estas fístulas según el órgano de origen y el punto de terminación de la fístula. Generalmente se producen esta comunicación entre un órgano y otro, se produce entre los 7 a 21 días de realizada la cirugía pélvica. En general los síntomas son variables, empieza con urgencia, frecuencia, pérdida de orina, dependiendo del órgano, ¿no? Pérdida de heces por la vagina o por la vejiga. Y el nombre de las fístulas pues toman el nombre de los órganos comprometidos, ¿no? Por ejemplo, acá en las fístulas uroginecológicas, la vésico-vaginal, de vésico-vaginal, que es la más frecuente, la uretero-vaginal también, vésico-uterina,
o la uretrovaginal, que está cerca al orificio de la uretra y hay perforación de la uretra hacia la vagina. Fístula uroentéricas, y toman el nombre, como acá ustedes ven, de los lugares en que están comprometidos. Las fístulas urovasculares también hay. Ureterovascular, renovascular, fierovascular. Fielovascular. A ver, ¿cuáles son los factores de riesgo intraoperatorios para que se pueda producir estas lesiones, ¿no? O estas fístulas, ¿no? Las intraoperatorias, cuando se lesiona la vejiga, cuando hay una cirugía previa, por ejemplo una cesárea, toda esa zona que está pegada al útero y a la vejiga está muy, muy fija y a veces es difícil liberarlas y se puede lesionar, ¿no? La vejiga o, el, y la vagina, ¿no? Enfermedades como la endometriosis, que produce también inflamación, puede ser un factor de riesgo intraoperatorio. Una infección de todo el suelo pélvico o una infección urinaria también es un factor de riesgo, por eso hay que evitar estas probabilidades. Una enfermedad inflamatoria pélvica que hace que todos los órganos estén unidos, pegados, hace difícil la liberación y puede haber esa complicación. La radioterapia previa también, todo esto hay que hacer un estudio previo para evitar esas complicaciones. Pedir de repente ayuda al urólogo para evitar que se lesione el uréter, colocarle un catéter previamente para evitar este tipo de complicaciones. Entonces, la lesión vesical es 3 veces más común o más frecuente durante la histerectomía abdominal que la vaginal. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. En relación a las fístulas adquiridas más comunes, ¿cuáles son? La fístula vesicovaginal, la más común. Es 75% o más de lesiones vesicales durante la cirugía pélvica. En relación a la cirugía ginecológica, el 82% de frecuencia. La radiación pélvica ya la hemos conversado, la hemos mencionado. Las neoplasias también, ¿no? Las neoplasias que están muy pegadas a la vejiga. Y el trauma obstétrico, sobre todo el parto prolongado por desproporción pélvica muchas veces, es una de las causas más frecuentes de estas lesiones, estas de comunicaciones entre el aparato urinario y el aparato y la vagina, ¿no? O el recto también. Es más frecuente en la histerectomía vaginal, ya hemos mencionado. ¿Cuáles son los mecanismos por los cuales se puede producir esta fístula? Que se perfore la vejiga inadvertidamente en el momento que uno libera la cúpula vaginal, en el momento de hacer una histerectomía. Necrosis o quemadura del cauterio, ¿no? Necrosis de la vejiga, no se dan cuenta y esto produce esta lesión que va a comunicar la vejiga con la vagina. Sutura, cuando no se libera bien, la parte en que se va a hacer la histerectomía no se libera bien la vejiga. Entonces, se puede dar un punto a la vejiga y producirse esta lesión o esta fístula. En el momento que se cierra también la cúpula vaginal. Ligadura, cuando se hace en ligaduras, cuando hay algún vaso abierto, también se puede lesionar la vejiga en ese momento de ligar estos vasos, ¿sí? Miren todas las zonas donde hay vasos, ¿no? Entre el recorrido del uréter, la arteria ilíaca común la aorta común y la ilíaca. Y la cantidad de vasos que se tienen que cortar o ligar en el momento que se hace la histerectomía. Y es por eso que se puede también lesionar alguna parte de esta anatomía y se produce la fístula, ¿no? Bueno, ¿en qué momento se va a producir estos síntomas? Puede haber a partir de la promedio 2 semanas
después de la cirugía empieza a perder orina la paciente por la vagina. Entonces, o también por radioterapia. Se puede producir meses hasta años después de la radioterapia. Esto es un factor importante después de haber producido radioterapia, de haberse sometido a la radioterapia de la paciente. Estas fístulas se pueden presentar después de años. A ver, hay una irritación cutánea y al hacer el examen, hay que hacerlo con un espéculo, ponerla en buena posición a la paciente, localizar primero el tamaño, el número de fístulas, la ubicación, si es delante del trígono o retrotrigonal, ver si hay prolapso, si hay atrofia, la profundidad de la vagina y el introito de la vagina, también para escoger, si fuera necesario hacer la cirugía, por qué vía se puede operar, ya sea vía vaginal o vía abdominal. Miren ustedes, hay que hacer una buena revisión, ¿no? O sea, es la uretra. Voy a poner el puntero. No sé qué está pasando con el puntero, no me ayuda mucho. Ya. En la foto del lado derecho, la pinza se está colocando en la uretra y sale la fístula, ¿eh? Es una fístula uretrovaginal. Y del lado izquierdo, la fístula está en la vagina. Solamente es vésico-vaginal, la otra es uretrovaginal. Hay que ver en qué tiempo se hace el diagnóstico. Puede ser una fístula muy madura en la cual, si uno quiere cerrar, todo el tejido se va, como está muy blando, se va a desgarrar, se va a hacer muy abierta la fístula. Por eso hay que saber cuándo hay que suturar o cuándo entrar a la cirugía. Hay que evaluar el tamaño, y si hay sospecha de algún tumor, hay que hacer fístula también. Miren ustedes la primera lámina, una fístula, la que se llama madura, ¿no? Muy abierta, y la otra, la de abajo, ya está medio fibrosada. La de abajo es la época en que uno puede operar, si no, no. Entonces hay que hacer el diagnóstico por vía endoscópica, introducir un citoscopio a la vejiga, ubicar si está cerca del meato, es pre o retrotrigonal, cuántas fístulas, qué tamaño, o podemos ayudarnos también con exámenes de ayuda al diagnóstico, radiografías, tomografías, que hay una fístula uretero-vaginal, acá hay una colección de orina en el retroperitoneo, o las fístulas son también pueden ser intraperitoneales o extraperitoneales, ¿no? Una fístula vésico-vaginal. Cuanto a la fístula uretrovaginal, es debido a una intensa prolongación del feto sobre la sínfisis del pubis y sobre la uretra. Por eso se producen estas fístulas uretrovaginales. Son muy comunes en los países poco desarrollados. 350 de cada 100.000 partos se complican con fístulas. Luego también la iatrogénica, hay que ver cuando operamos divertículos, cuando hay colporrafias, suspensiones, traumas, tumores genitales, la radioterapia también. Bueno, miren ustedes, a veces no percibimos el orificio tan pequeñito debajo del cuello de la vejiga, entonces hay que ser cuidadoso, el antecedente quirúrgico muy importante, una fístula postparto. Principios del manejo, es bien importante, una nutrición adecuada, eliminar la infección, un drenaje urinario adecuado. Previo a la cirugía hay que tener por lo menos 6 semanas de sonda a la paciente, 6 semanas a 2 meses, y a veces esta fístula se puede cerrar. Después ya desde los 2 meses, cuando no se puede cerrar solo con el drenaje, ya es quirúrgico. Entonces hay que remover toda esa zona del orificio fistuloso,
y luego hacer la cirugía. También está indicado que las fístulas menores de 1,5 centímetros se pueden cerrar solamente con drenaje, y si ya persiste, es el tratamiento quirúrgico. Eso sí es muy importante. Hay que hacer una adecuada exposición del tracto fistuloso, remover los cuerpos extraños. A veces algunos sacan alrededor de la fístula el tejido, otros no. Entonces hay ventajas y hay desventajas en algunos casos. Pero aquí lo importante es saber, para ustedes como alumnos, que se puede cerrar la fístula solo colocando sonda o desde el punto de vista quirúrgico. Entonces la reparación temprana, si no cierran, más o menos 6 semanas, y después ya en la radioterapia sí hay que esperar por lo menos 6 a 12 meses, porque como es un tejido tan fibrosado, hay que esperar que ese tejido prolifere un poco, porque si no puede haber fracasos en la cirugía. ¿Y cómo hacemos el tratamiento quirúrgico? Podemos abordarlo desde el punto de vista vaginal o desde el punto de vista abdominal. Tiene que ser un cierre sin tensión. En varias capas se tiene que cerrar la parte de la musculatura de la vagina. Una capa en la fístula y la musculatura vaginal en 2 o 3 capas. Ya está, por ejemplo, la reparación vaginal. Se cierra la fístula en forma vertical, acá la horizontal, vertical, y se cierra en forma horizontal la pared vaginal en varias capas. Dependiendo del lugar, ¿no? Y de la amplitud de la vagina. Ese es uno de los factores importantes para operar por vía vaginal. Y cuando hay una fístula que es retrotrigonal, ya se hace por vía vaginal. O si está complicado el uréter y está complicada también en la vagina, se puede hacer por vía suprapúbica. Entonces, estos son los criterios para el abordaje quirúrgico. Fístulas simples, una buena distensibilidad de la vagina, porque si no, no podemos introducirlo por la vagina. Cuando es radioterapia pélvica vía abdominal, fístulas complejas o recidivadas también. A veces tenemos que operar 2 o 3 veces las fístulas. Ya cuando son complejas, hay que hacerlo por vía abdominal, o sea, suprapúbica. Bueno, las técnicas quirúrgicas no es importante para ustedes, pero que sepan que hay estos tipos de opciones. Y en relación a las fístulas uretero-vaginales, donde se lesiona el uréter, el examen de diagnóstico más importante es una tomografía o una urografía excretoria. A veces no se hace fístula, sino se cierra o se anuda el uréter. Hay una ligadura parcial o hay una ligadura total. Entonces también eso hay que definirlo, ¿no? Generalmente se espera, como les he mencionado, en estos casos, cuando hay lesiones del uréter, podemos poner catéteres especiales en el uréter y la fístula puede cerrar, dependiendo de la magnitud del cierre o no. Pero es bien importante que cuando una persona se dedica a hacer cirugía gineco-obstétrica, tiene que tener conocimiento bien claro de la anatomía, si ha sido previamente irradiada la paciente, y generalmente cuando hay una paciente que tiene muchas complicaciones, siempre avisarle al urólogo para que pueda él ayudar o darle algunas pautas durante el procedimiento. Hay que evitar la excesiva distensión del uréter cuando uno entra al peritoneo, y colocar este catéter, que es importante, que se llama catéter J, previa a la cirugía para no lesionarlo al uréter, ¿no?
¿ya? Entonces cuando se lesiona el uréter, el cirujano ginecólogo tiene que estar preparado para hacer una eh, anastomosis terminal, por eso rotan por los servicios de urología cuando hacen su especialidad. Drenar adecuadamente el foco quirúrgico, ¿ya? Sobre todo el cateterismo ureteral. Se puede hacer reimplante o colocar catéter, que es el catéter doble J, para que ustedes lo recuerden, ¿no? Entonces, seguimos. Vamos a hablar ahora del síndrome genitourinaria de la menopausia, que es un síndrome muy común, para recordarles que el seno urogenital, que después se va a convertir en el conducto mesonéfrico, es el origen del, del aparato urinario y del aparato genital y parte del aparato digestivo. Entonces, sumamente importante que recordemos esto, porque muchos síntomas del aparato urinario son semejantes al aparato genital y también algunos síntomas, sobre todo de dolor pélvico, también pueden ser acompañantes a síntomas del aparato digestivo. El conducto mesonéfrico, ¿no?, va a dar origen al aparato urinario, también a la vejiga y al recto. Entonces, es importante eso, ¿sí? Dígame. No, yo tengo cita, señorita. No estoy haciendo consulta. ¿Con quién desea hablar? Soy la doctora Reati. Sí. Yo no le he citado, señorita. Si, si desea, yo puedo ir después de las 3 de la tarde. No, pero tiene que avisarme, señorita, ¿no? Yo no estoy dando citas. Sí, por favor. Si quiere, si desea, señora, después de las 3, ¿sí? Gracias. Bueno, ya, entonces, miren, el origen común de estos órganos, sobre todo de la vejiga del útero y de la vagina, indican de que todos estos órganos tienen receptores, las células que van a permitir que haya una adecuada acción de los estrógenos principalmente, ¿ya? Hay estrógenos en la uretra, en la vagina, en el trígono vesical, hay estrógenos en, en los músculos del suelo pélvico. Y también hay estrógenos a nivel de la parte suprapúbica. Eso ya está demostrado. ¿No? Miren, en toda la musculatura del suelo pélvico hay receptores estrogénicos. Hay estudios muy interesantes donde ven en cuanto a la epidermis y la dermis de la vagina, de los labios menores, labios mayores y del área suprapúbica. Hay andrógenos, sobre todo en la vagina, en labios menores, mayores y el área suprapúbica. Hay estrógenos en la vagina, más en labios menores y en mayores, y ya no hay, y han encontrado que no hay más en la parte suprapúbica. Pero sí hay progesterona también, a nivel sobre todo de la vagina. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque cuando comienza a declinar la producción de estrógenos, porque la mujer también produce andrógenos por medio de las suprarrenales, que tienen que ver mucho con el deseo sexual, ¿no? En cambio, el estrógeno es más la, la, el,
la parte anatómica y funcional de toda la zona del suelo pélvico. Entonces, como médicos tenemos que saber que empiezan a declinar esta producción de estas hormonas y va a haber todo este conjunto de síntomas que va a producir desconfort, alteración de todo el suelo pélvico. Mira, hay un estudio muy importante de Bush, donde hace un estudio de 200 mujeres posmenopáusicas. Él definió, dice que el 1% va a desarrollar, de 200 mujeres, enfermedad cardiovascular. El 0,5 perderá significativamente hueso, o sea, va a haber osteoporosis. El 6% va a desarrollar, 6 de ellas, el cáncer de mama, y 2 se van a morir, de esas 6, ¿no? Van a ser 3 cáncer de endometrio y una se va a morir. Pero miren qué importante, el 100% tendrá atrofia urogenital. 50 de ellas van a tener síntomas muy marcados, signos y síntomas por disminución de la producción de estrógeno. Entonces, ¿por qué es importante como médicos que conozcamos esto? Va a haber una implicancia en los labios mayores, menores, clítoris, vestíbulo, introito, vagina, uretra, vejiga. Van a haber síntomas genitales por sequedad, ardor, sexuales, falta de lubricación, no va a haber adecuada deseo sexual, y síntomas urinarios. Va a haber urgencia, disuria, infección urinaria recurrente. Por eso es importante, como médicos en general, saber que podemos prevenir muchos de estos síntomas que va a tener la mujer a la edad más o menos peri y menopáusica y posmenopáusica. Por eso hay que ver cómo está todo el clítoris, la uretra, la vagina, los labios, hay que palpar, hay que preguntar cuáles son los síntomas que tienen, porque si no preguntamos, los pacientes no nos mencionan. Entonces, los cambios en realidad van a afectar, va a haber resequedad vaginal, dispareunia, o sea, dolor durante la relación sexual. 45% de las mujeres son mayores de 50, pero miren, 10 a 15% de las mujeres que tienen ya estas alteraciones están en la edad reproductiva. Entonces, bien importante que nosotros tenemos que cambiar nuestra actitud desde un punto de vista cultural para ver que seamos más proactivos en la salud geniturinaria y bien importante de todos estos síntomas que sepamos, ¿no? Porque ya hay alteraciones biológicas, repercusiones psicológicas y sociales, eso es muy cierto. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología de ese síndrome que comúnmente le llamábamos el síndrome uretral? No le hacíamos caso. Ardor, el dolor, que estás nerviosa, ¿no? Entonces, es por déficit de estrógeno. Se va a producir atrofia vaginal. Las células superficiales van a declinar. El glicógeno de igual manera. Los lactobacilos, que son protectores, van a declinar, igual el ácido láctico, pero sí va a subir el pH, te va a alterar la flora vaginal y va a dar todo ese complejo sintomático que va a tener la mujer en la perimenopausia y la menopausia. Por lo tanto, van a haber síndromes, ¿no? Por síntomas, que son, va a declinar la lubricación, va a haber desconfort, hay dolor o sangrado postcoital, disuria, frecuencia urinaria aumentada, hay dolor a nivel vaginal y signos. Va a haber declinación de la lubricación, la elasticidad, las paredes se van a volver rígidas, disminuye el tamaño de los labios menores, de los labios mayores, hay prolapso de la mucosa vaginal, de la mucosa uretral, disminuye también el tamaño de las zonas por donde está el limen, pero ya hay una prominencia del meato y hay una retracción del introito. Y hay infecciones urinarias recurrentes, hay que tener en cuenta esto.
para prevención. Hay prevalencia, miren, hay sequedad vaginal, lubricación reducida, sangrado, picazón, retracción del introito, prolapso, pero también hay factores predisponentes, ¿no? Hay amenorrea, por radiación también van a aumentar estos síntomas. En relación a la cantidad de partos, los anticonceptivos que se hayan tomado también, reacciones alérgicas o inflamatorias de la zona pueden aumentar este síndrome. Los trastornos endocrinos diferentes, porque hay mujeres pues, que tienen diabetes, hay obesidad, y también es mayor los traumas por cuerpos extraños. Entonces hay que tener en cuenta que puede haber ese síndrome, ¿no? Y no solamente se va a producir atrofia de la vagina, ¿no? También de la uretra. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando al hacerse un estudio histológico, se va a ver que hay una disminución de los niveles de las mucosas, ¿no? Disminución de los niveles de estrógeno. Histológicamente hay alteración. Entonces, debería ser el tratamiento? Hay un tratamiento no hormonal y hormonal. En el no hormonal, pues hay que hacer cambios de estilo de vida, hay sustancias que ya no se deben de consumir, una adecuada hidratación vaginal, lubricación vaginal, porque hay mucho dolor. Hay luego las no hormonales, ¿no? Se puede dar ácido hialurónico, dieta con soya, la homeopatía, las vitaminas, los anestesios colocales, el láser también que produce una adecuada disminución de este síndrome y lo hormonal. Miren ustedes, hay muchas posibilidades a nivel hormonal. Estrógenos conjugados, andrógenos, que mejoran sobre todo el deseo sexual y los síntomas con los estrógenos locales. Tratamiento ideal es el estrógeno local, mejora, aumenta el flujo vaginal, disminuye los síntomas urinarios, disminuye también las infecciones urinarias, estrógenos locales y sustancias que no son estrógenos, pero que mejoran sobre todo todos estos síntomas, ¿no? Entonces deberíamos de abordar este tema brindándole un mejor tratamiento que antes no se le daba mucha importancia, ¿no? Otro tema, ¿qué cosa es una tosis renal? La tosis renal es una caída de la altura del riñón. Normalmente el riñón está localizado en la fosa renal. Normalmente el riñón también, cuando nos desplazamos, nos ponemos de pie, se desplaza más o menos a 2 centímetros, ¿no? 2 centímetros y en personas un poco delgadas hasta 5, con una inspiración profunda. Pero ¿qué pasa en la tosis renal? Esto es algo muy exagerado. Hay una capacidad de desplazamiento exagerado del riñón. Es una posición anómala, es una variante anatómica, no es algo, digamos, patológico. Hay 80% de casos que se encuentran fortuitamente y no hay que darle ningún tratamiento. Pero sin embargo, sí hay pacientes que van a tener, sobre todo, dolor al ponerse de pie y aumento de la presión arterial, porque hay un elongamiento de la arteria renal en el momento que ese riñón baja, como ya se ha demostrado, ¿no? Es más frecuente en las mujeres, tiene mayor incidencia de un 70% en el lado derecho, pero puede ser bilateral. Entonces, cuando este descenso es dependiente del pedículo vascular, se produce un estiramiento y se produce dolor, ¿no? Hay hipertensión y hay isquemia por estrangulamiento de los vasos, del movimiento de los vasos renales. Se puede acodar también el uréter. Hay trastornos circulatorios, hipertensión paroxística, hay hematuria microscópica provocada porque hay una ruptura de los fornix. Puede también haber síntomas digestivos, si es que está al lado derecho, ¿no?
pesadez, náuseas. ¿Por qué se produce eso? Dice que hay una alteración de los elementos de sostén. Normalmente la fijación del riñón es dependiente de unos tractos fibrosos de tejido conectivo que fijan la cápsula a la fascia perirrenal y al músculo psoas. Entonces el riñón tosado hay una debilidad en este riñón y por lo tanto el tejido conectivo está muy laxo y por eso se produce esta alteración, ¿no? El tejido conectivo, ¿no? Esa fascia, ¿no? El desplazamiento, si es normal, entre 2 a 5 centímetros, miren ustedes, se puede haber un descenso muy marcado y en ese descenso se jala o se elonga los vasos arteriales, ¿no? Esa es la sintomatología. Miren ustedes radiológicamente, un paciente en decúbito dorsal, y cuando se pone de pie, cuando el riñón es tosado, más o menos llega hasta la espina ilíaca, anterior superior. Y de tal manera se produce este elongamiento también en la arteria. Y cuando se fija, miren, cuando se hace un tratamiento, la diferencia, ¿no? El pedículo así elongado y cuando se fija es el psoas, el riñón, al ponerse de pie ya no se produce esta alteración. ¿Y cómo se hace el diagnóstico? Pues por un radiorenograma, pero en posición de pie, porque si no se hace el examen en posición de pie no se va a hacer el diagnóstico. El tratamiento es una fijación de ese riñón alterado, ya sea por vía laparoscópica, fijación al músculo psoas. Ese es el radiorenograma y el elongamiento que produce la arteria al renal al ponerse de pie el paciente, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Dice que hay más o menos un 80% más de mejoría, no es 100%, y a veces el paciente queda con esa molestia, pero hay que darle la posibilidad de que haya un adecuado tratamiento, ¿no? La incontinencia urinaria es una entidad, a ver, incontinencia, ya. Siguiente tema, sobre incontinencia urinaria. ¿Qué cosa es la incontinencia urinaria femenina? Según la Sociedad Internacional para la Continencia, es la pérdida involuntaria de la orina a través de la uretra, que debe ser objetivamente demostrada por el médico y que constituye verdaderamente un problema higiénico, social y también el comportamiento de la persona que sufre la incontinencia, porque es un problema muy serio la persona, ¿no? Entonces, la prevalencia hasta el 50% de la incontinencia sola. Esta incontinencia también está acompañada por incontinencia fecal, más o menos 11%, disfunción sexual, 35%, prolapso, distensión, elongamiento de la musculatura, el suelo pélvico, en la que se produce prolapso, dolor pélvico también, hasta un 25%. No solamente viene un solo síntoma, ¿no? La pérdida de orina al esfuerzo. Esto afecta a muchos millones de personas, un problema generalmente en mayores de 60 años, también puede producirse en el varón. Y solamente vean ustedes que el 50% de estas personas que tienen esa alteración buscan ayuda médica. Para que entiendan lo que vamos a conversar, ¿qué significa la incontinencia urinaria? Miren ustedes esa fotografía, la estamos viendo desde la uretra hacia el fondo de la vejiga, ¿no? Esta uretra abierta, que normalmente no es abierta, es una uretra que tiene que estar totalmente coaptada. Y que en ese momento que se está llenando nuestra vejiga, la uretra tiene que estar sometida a una alta presión, porque si nos movemos,
no se debe de escapar la orina. Entonces, al llenarse la vejiga, si está la uretra abierta, basta que haya un pequeño movimiento, esa orina se va a escapar, se va a producir pérdida de orina. Entonces, la incontinencia urinaria de esfuerzo es debida a la alteración de, lo, de, la, de la falta de coaptación de la uretra, porque los ligamentos que cierran la uretra, ligamentos y músculos de este suelo pélvico se han vuelto laxos. Ya es como un elástico que ya no aprieta. Entonces, ¿debido a qué? Principalmente al embarazo. El embarazo es el factor más importante para que te produzcan estas alteraciones de los músculos y fascias de todo el suelo pélvico. En segundo lugar, el tipo de parto, el más frecuente es el parto vaginal, y también le da la disminución de los estrógenos. ¿Cuáles son los factores de riesgo en esta patología? Ahí ya hemos visto, ¿no? El parto, el embarazo, el parto, la edad y generalmente el envejecimiento, que recuerden bien, son las tres por lo menos: embarazo, tipo de parto y la edad. Porque hay mujeres que nunca se han embarazado, pero que tienen incontinencia. Entonces, por la alteración. Miren la importancia que tienen los estrógenos en, la, en, la, en el mantenimiento de esa cierre de la uretra para que no pierda orina. Pero miren, hay impacto en la calidad de vida de mucho. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no piden ayuda? Sobre todo porque por desconocimiento de todos los avances que hay hoy en día, les da vergüenza y también hay miedo a que el médico le diga hay que operarla, porque tampoco es así, no todo es quirúrgico. Y entonces, ¿qué pasa? Se ponen las toallitas, los absorbentes, que tampoco no es ningún tratamiento, por si acaso, ¿no? Hay que darle calidad de vida a la paciente. Entonces, acá para entender que cuando hay ligamentos y fascias que fijan la uretra, la vagina, hacia la parte del útero, cuando se opera el útero, se queda un vacío, se van a caer todos esos ligamentos y se puede producir incontinencia, también prolapso. Normalmente la vejiga es un órgano reservorio de orina. Vejiga y uretra son la unidad funcional de la micción. Entonces, cuando nosotros llenamos nuestra vejiga, y la micción es un cambio de presiones, ¿no? Vejiga, en ese momento, nuestra vejiga está un poco laxa, hay mucha presión. La uretra sí está cerrando, y todo el suelo pélvico está cerrando, evitando que se escape la orina. Cuando ya queremos miccionar, aumenta la presión dentro de la vejiga y se relaja la uretra y todo el suelo pélvico. Entonces es un sinergismo vésico, esfinteriano, vesicuretral, que no sucede cuando se producen estos cambios, ¿no?, anatómicos. Y para que, como conocimiento, vean ustedes la cantidad de receptores que hay dentro de la vejiga, los alfa receptores, beta 2, beta 3, los colinérgicos, tanto en la vejiga como en la uretra, en el momento de llenado y en el vaciado, ¿no? Para que haya una adecuada micción, tiene que haber también un sistema nervioso central normal. Entonces, ustedes este ligamento, el pubo uretral, que cierra la uretra, un ligamento muy fijo que va desde el pubis a nivel de la uretra, como una hamaca, para evitar que se escape la orina. Es un principal ligamento, pubo uretral y el uretro pélvico, que está a nivel de la vagina. Y para fijar, que ustedes sepan que en la parte media de la uretra femenina está la zona de la continencia. Está esa zona que es en donde cierra, la uretra cierra para evitar que se escape la orina. Cuando hay una alteración a este nivel es porque hay pérdida de orina, de incontinencia de fuerza. Y todos los procedimientos quirúrgicos lo que hacen es aumentar
la presión dentro de esta uretra para que la paciente vuelva a ser continente. Y para recordar que todo el suelo pélvico es una zona donde hay músculos y ligamentos. Hay muchos ligamentos, uterosacro, cardinal, uretropélvico, uretrovaginal y la musculatura que tiene un solo nombre. Es músculos elevadores del ano, pero no solamente elevan el ano, pues porque van desde el pubis hasta el sacro. Uretro puburetral, el uretro vaginal y el pubo rectal. Todo este músculo va desde el pubis hasta el recto. Y son importantísimos, lógicamente, pero en general llevan un solo nombre, ¿no? Elevadores del ano, y toman los nombres de las zonas donde se insertan. Entonces, en esta zona, en el suelo pélvico, hay 3 órganos que están soportados por todo ese suelo pélvico, ligamentos y músculos, ¿no? Les mencionaba que para hacer una adecuada micción tiene que haber un sistema nervioso central y periférico adecuado, normal. Hay un centro ordenador de la micción, luego va a los centros medulares a nivel simpático, y el más importante es el parasimpático, por donde van a salir nervios que van a inervar la vejiga, la base y la uretra. Bueno, los fundamentos de la continencia es que hay una mayor presión dentro de la vejiga, en la uretra, que la vejiga. ¿Y cuál es lo que más altera todos estos músculos y ligamentos? Es el embarazo. Durante 9 meses está elongado esos músculos y nervios. Quedan destrozados, digamos. Se rompen una buena cantidad de estos músculos, más aún en el parto, ¿no? Se altera la parte anterior, media y posterior de toda la pared vaginal. ¿Y cómo tenemos que evaluar? Un buen interrogatorio en cuanto a no solamente en cuanto a la pérdida de orina, también el área sexual y también el área rectal. Hacer una buena exploración física de la uretra, de la zona perineal, vaginal, si hay prolapso o no lo hay. Nosotros hacemos evaluaciones que hay que hacer todos, no solamente como urólogos. Un diario miccional, es decir, cuántas veces al día micciona y cuántas veces se le despierta la persona. Por 2 días se hace este diario miccional, y para hacer el diagnóstico exacto del tipo de incontinencia es el estudio urodinámico. Ahí vemos cuál es la característica del comportamiento de la vejiga y de la uretra durante el llenado y durante el vaciado. El problema de la incontinencia es durante el llenado de la vejiga. Aquí hacemos diagnósticos del tipo de incontinencia. Este es el flujo, el volumen de micción. Esta es la presión vesical, la presión rectal, y acá se hace el diagnóstico de la incontinencia urinaria. Son elementos muy avanzados, y hacemos el tipo de diagnóstico de incontinencia tipo 1, 2 y 3. 3 es la más grave porque la uretra está muy abierta. El acero no lo podemos determinar, y los tipos de incontinencia es por un factor vesical, porque hay una contracción involuntaria del detrusor, y el factor uretral, la más importante, es la incontinencia urinaria de fuerza. Entonces, esta es quirúrgica, y la vejiga hiperactiva se puede dar tratamiento médico. Prolapsos de altos grados. Entonces, la vejiga hiperactiva, hay la que se llama la idiopática, porque no sabemos exactamente cuál es la causa. Sin causa neurológica, una persona normal, pero que tiene esas contracciones involuntarias que le hacen perder orina con urgencia, frecuencia. A tratamiento médico, ¿ya? Entonces, la vejiga hiperactiva. ¿Y cómo hacemos el tratamiento quirúrgico para la incontinencia? La finalidad es reforzar esos ligamentos que están rotos o que están vencidos. Y vamos a poner sustancias sintéticas a nivel de la uretra media.
ligamentos y fascias van a reforzarse en este caso. Entonces, hay sustancias sintéticas como son los sling o mallas que colocamos por vía retropúbica o transobturatriz, de tal manera que la malla comprima o cierre la apertura de la uretra. Esto se hace desde hace muchos años con un éxito comprobado. Vamos a ver, ya, el ligamento por el orificio transobturatriz, pasamos unas agujas hacia la vagina y luego a nivel de la uretra media colocamos esas mallas por vía de retropúbica o transobturatriz. También podemos poner sustancias que coaptan, que cierren la luz de la uretra. Si es una uretra totalmente abierta, donde va a haber pérdida de orina, colocamos inyectables externamente, de tal manera que se colocan por fuera de la uretra y se cierra, y será un tratamiento adecuado. También se pueden usar aponeurosis de la pared abdominal, que se va a poner aquí comprimiendo la uretra. Se puede usar la fascia lata también. Y se va a cerrar la uretra para darle un tratamiento adecuado a las pacientes. Ya no va a haber pérdida de orina. Y por último, vamos a ver lo que es una vejiga neurogénica. ¿Qué cosa es una vejiga neurogénica? Según la... compartir, vamos a ver. ¿Qué cosa es la definición de vejiga neurogénica? Es todas las alteraciones de la dinámica de la micción, tanto del llenado y del vaciado de la vejiga, cuyo origen está en el sistema nervioso central o periférico, que es una de las patologías más importantes por su frecuencia, por su gravedad y por las connotaciones psicológicas y económicas, porque no sabemos en qué momento podemos tener un accidente o una enfermedad que nos vuelva lesionados medulares o que tengamos alteraciones a nivel vascular cerebral, a nivel de la médula, de repente alguna enfermedad de quistes de la médula, ¿no? No sabemos. Como seres humanos podemos tener estos problemas. Una diabetes que nos altere también la vejiga. Hemos hablado algo de la anatomía, ¿no? Que sucede lo mismo en el varón como en la mujer, ¿no? La anatomía es importante. Realmente vamos a recordar un poquito. Hay receptores importantes. Esto es bien importante cuando hay tratamiento médico. Felizmente hoy día la farmacología ha avanzado años luz. Podemos dar tratamiento médico con toxina botulínica, dando satisfacción y calidad de vida al paciente. Tanto en aumento de la actividad o cuando la vejiga no evacúa adecuadamente. Algo para recordar, la fisiopatología del llenado, que tiene que ver mucho con el núcleo sacro, y la evacuación, que tiene que ver mucho con la parte cerebral. Y para recordar que hay patologías que nos van a alterar ese núcleo ordenador de la micción o a nivel ese medular. Principalmente recuerden que el nervio, que el centro ordenador de la micción en la médula es en el S2, S4. Por encima de esto, las lesiones se llaman de primera neurona, que son lesiones que tienen contracciones involuntarias del detrusor. Por debajo de eso, son lesiones que la vejiga no se contrae, cuando hay lesiones anatómicas. Estamos hablando de vejiga neurogénica, lesiones anatómicas. En cambio, la vejiga hiperactiva no sabemos por qué causa eso. Personas normales que tienen contracciones involuntarias del detrusor. En cambio, acá sí se sabe cuáles son las lesiones. Por eso se llama vejiga neurogénica. Hay accidentes cerebrovasculares, esclerosis múltiple, el Parkinson es muy común, produce contracciones involuntarias. Y la diabetes mellitus también, pero la diabetes mellitus
se lesionan los nervios periféricos. La persona no se va dando cuenta porque es lenta. Son personas que pierden la sensibilidad de que su vejiga está llena o no. Y con el tiempo se dan cuenta que tienen capacidades hasta de 2 litros. No sabemos por qué, ¿no? Entonces, acá ya llamamos vejiga neurogénica hiperactiva. Cuando hablamos de vejiga hiperactiva sola, no sabemos cuál es la causa. Acá cuando hay lesiones por encima de S2, S4, el comportamiento es una vejiga de poca capacidad porque está en constante contracción involuntaria a alta presión, puede provocar reflujo y daño renal. Ese es el peligro de las lesiones de médula de primera neurona. Ojo, como médicos deben de saber. Mire, hidronefrosis, reflujo, presión elevada en el riñón, daño renal. De repente no nos damos cuenta y el paciente al medio año, al año del problema que ha tenido, se vuelve un insuficiente renal. Eso no queremos. Queremos hacer prevención. Uno de los aspectos más importantes de la medicina es la prevención, pues, ¿no? Como médicos generales tienen que saber cuáles son las causas que pueden provocar vejiga neurogénica y que puede llevar a la insuficiencia renal a algunos pacientes. La causa congénita, la más común es el mielomeningocele, lo más frecuente. Las espinas bífidas, quistes dermoides, las médulas ancladas, lipoma. Nadie está libre de tener un lipoma en la médula. De repente hoy día estamos caminando bien, mañana ya no. Nuestro riñón se puede alterar. Esta es una meningocele de muy pequeño. ¿Qué pasa ahí? Es una falta del cierre del arco posterior de la columna. Entonces, ¿qué pasa? El sistema nervioso central se queda fuera del cuerpo. Cuando hay lesiones graves, ya son mayores, esta es una emergencia neuroquirúrgica. El niño tiene que ser operado las primeras 48 horas. ¿Por qué? Porque le puede dar una infección y se puede morir por la infección. Entonces, el neurocirujano libera la piel, esconde el tejido nervioso y lo salva al niño de la infección, ¿no? Pero ese niño ya va a nacer con un problema posterior y hay que manejarlo adecuadamente para que no llegue a la insuficiencia renal. También las causas traumáticas, las más comunes, o traumáticas por accidentes o por accidentes médicos también, ¿no? Aquí vemos traumatismos medulares de los nervios periféricos. Cuando operamos, lo más común es los traumatismos, los accidentes de tránsito, y gente joven, los, los, los temblores, los terremotos también. Y acá, que ni se diga de los deportes, que no, eso no es deporte, ¿no? Entonces, seguimos, las vasculares, tumores, enfermedades degenerativas, discopatías, cuando se opera mal a un paciente, te equivocas de repente, no le sacas un disco, le sacas el normal. Hay que tener mucho cuidado. Cuando uno es cirujano, tiene que estudiar mucho. Las iatrogénicas, histerectomía total ampliada cuando hay enfermedades oncológicas, ginecológicas, de recto. Hay que avisar al paciente que se va a quedar con mucha dificultad para orinar porque va a lesionar todos los nervios que inervan la vejiga. Las salaminectomías y las cirugías vasculares también pueden producir, ¿no? Entonces, para explicar cómo una leve fractura, la médula puede producir un hematoma grande que te va a provocar paraplegia parcial, porque mientras ese hematoma se absorba, va a demorar mucho, por lo menos para entender un poquito, ¿no? ¿Cuáles son los problemas de médicos de la vejiga neurogénica? Todos los que ustedes están viendo acá, pero el que está en rojo es el más grave, de insuficiencia renal. Puede haber infección, puede haber cálculo, puede haber divertículo, están manejando mal la sonda, le lesionan la uretra, todo eso puede mejorarse, pero la insuficiencia renal es lo que tenemos que evitar en estos pacientes. Por favor, como médicos,
tenemos que orientar al paciente. ¿Qué tipo de vejiga tienes? ¿No? Hay que saber por qué, hay que prevenir, ¿no? Las disreflexias autonómicas se dan en las lesiones cervicales, que significa que el paciente, como ya tiene una lesión medular, corte del médula cervical, no puede manejar la hipertensión, porque a nivel de los vasos, de las arterias del cuello, están los glomos, que manejan la presión, ¿no? Al ya no haber eso, hay hipertensiones severas y estos pacientes se pueden morir por hipertensión severa. Intestino neurogénico, disfunción sexual, la infertilidad en lesionado medular, es muy conocida, y la alergia al látex, ¿no? Hay un 25 a 30, un poquito más, de pacientes que pueden tener insuficiencia renal. A ellos ya hay que hacerle, cuando ya llegan con insuficiencia renal, ya lo único que nos queda es el trasplante. Pero también hay que saber que las guerras nos han ayudado mucho a entender, sobre todo los americanos, ¿no? Pues han metido en todas las guerras, ¿no? Dice que después de la Primera Guerra Mundial, el 80% de estos pacientes lesionados medulares por la guerra se morían. En la Segunda Guerra, el 40%, la guerra de Corea y Vietnam, el 25%, y actualmente las causas de muertes deben ser las mismas que la población en general. Miren cómo hemos avanzado. Felizmente hemos avanzado mucho, porque antes se le ponían sonda de que se vaya a su casa, hoy día no. Miren, la sonda de permanencia en el lesionado medular hoy en día constituye una pieza de museo. ¿Qué significa esto? Que está por escrito colocar sonda a permanencia a un lesionado medular. Eso mire, es una bibliografía del año 1982, ya en esa época ya se hablaba de todo esto, ¿no? Y la sonda como lesiona la uretra, rompe la vejiga por mal manejo. Paciente que no tiene sensibilidad se ponían los condones y se ponían esparadrapo. Y se necrosaba su piel por vergüenza de no tener de tener la ropa mojada. Se ponían sonda y se ponían así, el esparadrapo. Hay cálculos, hay la fecaloma, puede haber divertículos, uretral, y cómo podemos mejorar a estos pacientes, ¿no? Enterramos, cuando cierran la piel, enterramos el glande en el escroto y hacemos luego su mejoría con cirugía plástica, y el aspecto sexual es sumamente importante en todo ser humano. Hoy en día damos muchas opciones para que este paciente siga con su actividad sexual. Entonces, ¿cómo hacemos la evaluación? Para saber si ese paciente está yendo a la insuficiencia renal, hacemos un estudio ecográfico para ver si hay hidronefrosis, función del tracto urinario, de la función renal, pero el estudio que nos va a dar preciso cuál es la presión dentro de esa vejiga y si esa presión de la vejiga va a causarle daño renal, es el estudio urodinámico. Entonces, un paciente lesionado medular alto de primera deudora, estamos en la obligación de medirle la presión dentro de la vejiga después que el niño nace, al mes o mes y medio que pasa el shock medular, cuando es operado del mielomeningocele. Ahí le vamos a decir a los padres y vamos a mirar su futuro, midiéndole la presión. Señor, este niño hay que protegerle. Si tiene más de 40 centímetros de agua, tenemos que darle medicamento para que su niño no sea un niño con insuficiencia renal. Esa es la importancia que tiene que hacer el médico a este tipo de niños, ¿no? Muy importante. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿No? 40 centímetros de agua y le vamos a dar anticolinérgicos, hacerle cateterismo intermitente y las técnicas quirúrgicas que antes se hacían, ampliando la vejiga, que hoy día se hace muy poco, el uso de la toxina botulínica en vejiga para evitar las contracciones involuntarias, ¿sí? Lo hacemos,
Solamente hacemos ampliación vesical al paciente que vive en provincia, que no tiene la posibilidad que venga muy seguido a Lima. Ahí sí le ampliamos la vejiga con intestino para mejorar la superficie, agrandarle la superficie, bajar la presión dentro de la vejiga. Pero hay medicamentos con calidad excelente y que hoy día podemos utilizar. El diagnóstico del estudio urodinámico. Presiones, esa es una curva normal. Ustedes miran esa curva anaranjada, llenada la vejiga, mides la presión de micción. Acá un paciente que a los 100 centímetros de llenado hace presiones elevadas hasta de 80 centímetros. ¿Qué significa eso? Que hay una hiperpresión dentro de la vejiga y que probablemente tenga ya reflujo. La importancia del estudio urodinámico, para indicarles también que hay fármacos que pueden producir aumento o disminución en el trígono, aumento de disminución en el detrusor o aumento de disminución de la función en el esfínter. Felizmente hay hoy en día. Entonces, ¿cuáles son los objetivos del médico? Es prevenir la insuficiencia renal, evitar la distensión vesical, sobre todo, ¿no? Porque la distensión vesical produce necrosis de la irrigación y aumento de la presión. Le damos anticolinérgicos, cateterismo intermitente. Mire, desde la edad de un mes, oxibutinina, tolterodina, miravigrón. Le podemos dar toxina botulínica, inyectamos y va a durar el efecto por 12 meses. Y eso sí, el cateterismo intermitente limpio es fundamental. No se pone sonda, se le enseña a los papás a que pongan al niño un catéter Nelaton cada 8 o cada 6 horas para evitar el daño a nivel del tracto renal. Un catéter al día reduce la incidencia de insuficiencia e infecciones, de lesión periscrotal. En la lesión cervical sí hay que hacerle talla vesical. Permite mantener la actividad sexual, hay beneficios psicológicos, elimina residuo urinario. De acuerdo a la capacidad, esto no es muy importante para usted. Cateterismo intermitente, un mismo niño se puede hacer, en el adulto se hacen solo. Hay también el tratamiento fisioterapéutico, estímulo perianal, ¿ya? Y para obtener un almacenamiento óptimo, bueno, antes hacíamos mucha citopatía, ¿no? De reflujo, ampliando la superficie de la vejiga, ¿no? Pero el problema era la producción de moco. Utilizábamos intestino delgado o en la insuficiencia renal el estómago. ¿Qué hacemos cuando una vejiga es hipocontráctil? Se le da betanecol o se hace también cateterismo intermitente. Hay solución para todo. La vejiga neurogénica por diabetes hacemos eso. Y cuando hay una lesión del esfínter, el niño nace, le ponemos también esfínter artificial. Y tratamiento solo cuando hay infección, solo se da antibiótico cuando hay síntomas, si no, no. Si ustedes encuentran un paciente lesionado medular con infección, pero sin síntomas, no se da antibiótico. ¿Y qué hacemos con la impactación fecal? Porque es severa muchas veces. Se le pone el apéndice, se cala la piel y se hace un lavado con suero con 300 ml y cada 10 días o 7 días se evacúa. Se evacúa. Ya no está quedándose con las heces. Y por último, que hoy en día hay un estimulador perineal que coloca en la médula sacra, la FDA lo ha aceptado y en el mundo ya se colocan estos aparatos. En nuestro país hemos hecho ya 5 más o menos pacientes que tienen dinero, lógicamente, se le coloca este estimulador en la médula sacra y él maneja su aparato, mueve las piernas, hace deposición o hace la micción adecuadamente. Entonces, ¿cuáles van a ser los mensajes para ustedes? Acuérdense, por favor, que las patologías de riesgo de hacer insuficiencia renal son 2 principalmente. Mielomeningocele y lesiones de primera neurona, o sea, por encima de S2, S4 son las que pueden llevar a la insuficiencia renal. El diagnóstico de la presión dentro de la vejiga se hace por urodinamia. El tratamiento médico
Se puede dar anticolinérgicos para que la vejiga no esté contrayéndose involuntariamente. Cateterismo intermitente limpio. Cateterismo intermitente limpio. Se puede poner toxina botulínica en vez de los anticolinérgicos. Ampliación vesical cuando el paciente no tiene mucho dinero para ponerse los catéteres. ¿Y qué es lo importante acá? Darle una calidad de vida al paciente y evitar la insuficiencia renal. Bueno, ¿hay alguna pregunta? ¿No? Les agradezco su paciencia. ¿Sí? Buenas tardes, doctora. Una consulta, doctora, Mire, acerca de lo que sería, en el tema anterior que conversamos, acerca de los pacientes que tienen incontinencia urinaria, mencionó que el sexo es un factor, ¿no? Se entiende mujeres y especialmente las que van a tener su primer alumbramiento, ¿no? O sea, primer bebé. Mi pregunta con respecto a eso era si es que es un riesgo que sí o sí siempre va a estar presente cuando van a dar luz, o hay ejercicios o alguna maniobra que podrían poner en práctica para evitar llegar a ese punto de una posible insuficiencia, claro, perdón, ajá, durante el embarazo previo, ajá, sí, apenas la paciente se da cuenta que está embarazada, se puede hacer ejercicios del suelo pélvico para reforzar la musculatura. Y durante el parto vaginal, también el obstetra hace maniobras especiales para que el feto no salga con tanta violencia y rompa, así, porque el expulsivo es el problema, ¿no? Cuando es violento, te va a romper muchos músculos y fascias. En cambio, cuando hacen una maniobra, los obstetras hacen una maniobra especial de la cabecita del feto para evitar que pase esto. No recuerdo muy bien, pero he visto videos que ellos previenen. Y también se les enseña durante el parto a contraer la musculatura, reforzarla. He tenido la suerte de estar en un servicio en Brasil y hacíamos junto con las embarazadas. Ahí a las embarazadas, la rehabilitadora las citaba y les enseñaba a cómo hacer sus ejercicios para reforzar su musculatura y dar adecuadamente a luz a estos niños. Sí hay. Y después también cuando se presenta ya la incontinencia, la primera alternativa es la rehabilitación. Pero nosotros tenemos un grupo de profesionales en la que mandamos a la rehabilitación del suelo pélvico y más o menos te da un 70% de mejoría en la grado 1, hasta, de grado 0, grado 1 hasta grado 2. El 3 ya es un poquito difícil, ¿no? Depende de la edad también de la paciente, ¿no? Pero sí tiene una buena alternativa. La mejoría, el refuerzo de los ligamentos y músculos está demostrado con ejercicios, pero ejercicios guiados por profesionales, ¿no? No es contraer, relajar, no. Tiene cierta cantidad de veces por día y por, por, por segundo, las contracciones. La mujer tiene que tener 10 segundos contraído por horario, luego relaja, igual, 10 segundos, se le enseña cómo debe hacerlo de pie, sentada o echada. 10 segundos contraído. Es como al hacer al levantar pesas, el pesista, ¿por qué aumenta su músculo? Esa es la finalidad. Aumenta su músculo, si aumentamos músculo en la uretra, ¿qué pasa? La uretra se va a cerrar porque el músculo aumenta y ya no va a haber pérdida de orina. Esa es la finalidad del tratamiento de la incontinencia. Comprimir la uretra, aumentando el músculo. Igual, pesista aumenta su músculo, aumento del tamaño, del grosor muscular. Esa es la finalidad de la rehabilitación de la incontinencia urinaria. Gracias por tus preguntas. ¿Alguien más, por favor, alguna duda? ¿No?
Bueno, entonces yo les agradezco. El día viernes nuevamente voy a estar con ustedes con dos clases, infecciones urinarias y enfermedades de transmisión sexual. Bueno, muchachos, cuídense mucho. Gracias, gracias igualmente a todos ustedes. Gracias por su atención, ¿ya? Muchas gracias, nos estamos viendo. Gracias.